Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hemos recibido algunos comentarios, les agradecemos mucho. Bueno, ahora venimos con un nuevo video sobre las vivencias de eh, Doña José. Ahora nos va a platicar un poco sobre cómo compartían y convivían ella y sus primos en su ranchito. Entonces, bueno, ¿nos podrías platicar cómo era la convivencia allá en el rancho de tu mamá? Bueno, ahora les voy a platicar cómo fue la juventud, la niñez, la adolescencia en el rancho de mi mamá. Lo que ella nos platicaba, cómo fue cuando ella era joven. Ella cuando era joven, como todos se conocían en ese rancho, eran familiares, era una familia toda bien unida, los papás y los primos, todos se juntaban. Y pues mi mamá, pues ella era, era una persona que le ayudaba mucho a su papá. Ella era, decía ella que ella quería mucho a su papá, a su papá, cuando ella se iba, cuando él, cuando su papá se iba al campo a trabajar, ella se iba con su mamá, con su papá, a ayudarle a sembrar. Dice que ella era la única que quería tanto a su papá que nomás lo veía que se iba. Yo me voy contigo, papá, y desde niña se pegó mucho a su papá y que lo quería mucho y le ayudaba a sembrar, le ayudaba a, tenían chivitas o alguna vaquita por allí y ella le ayudaba en todo a su papá. Ya se regresaban en las tardes y llegaba a la casa, pues cansados. Y su papá pues era muy noble, muy buen hombre, muy de Dios. Y nos platicaba mi mamá que cuando se despertaban en la noche, ya cuando, porque sí, nomás se oscurecía y se iban, nomás cenaban y se iban a la cama a dormir. Y en la mañana, tempranito, 4 o 5 de la mañana, empezaba su papá. Los dulces nombres de Jesús, María y José nos acompañan. Ya en esa forma despertaba a todos sus hijos, porque ellos no fueron tantos hijos, pero sí fueron como 3 mujeres y un hombre, 4 mujeres y un hombre, porque tuvo más hijos, pero que se le murieron muy chiquitos. Entonces quedaron nada más ellos. Entonces, pues fueron creciendo y fueron ahí. Las mujeres pues le ayudaban mucho a su papá porque nada más el hombre pues era un hombre y era de los chicos. Y así fueron creciendo allí con mi abuelita. Mi abuelita se levantaba a esas horas también a moler el tamal en el metate, a sacar la masa bien molidita y hacer las tortillas para ya después que se iban al campo a trabajar mi abuelito y mi mamá, las demás le ayudaban a mi abuelita a hacer las tortillas y hacer el bastimento para llevarles de almorzar allá al campo. Y así era su vida de mi mamá y de mis tíos. Y así empezaron a crecer, pero mi abuelito era muy de Dios. Y pues ellos también siguieron lo mismo de, de su papá porque les inculcó su fe que él tenía. Entonces mi mamá, ya cuando crecieron todos, que ya estaban grandes todos, pues empezó a noviar mi mamá. Y ya empezó a tener su novio, nos platicaba de su novio. Ella quiso mucho a ese hombre y se iba a casar con él, pero tuvieron una dificultad con el papá del novio y mi abuelito ya no quiso que se casara con él, que no él no quería que se casara con este hombre.
Y mi mamá pues lloraba y todo y le dijo, si tú te casas con ese hombre, cuenta que no vas a contar conmigo. Y dice mi mamá, yo me podía mucho que eso me dijera mi papá. Y dije, no, pues mejor, si no me quieres, si no quieres que me case, pues llévame al pueblo. Y ya, por eso mi mamá se fue al pueblo y allí se encontró a mi papá. Por eso se casaron. Pero voy a re- retrocederme al, a la vida de ellos, de jovencitos. Y nos platica mi mamá que cuando ellos se juntaban, todos se juntaban, y que había alguna fiesta en el rancho, pues se juntaban y a cantar. Dice, nosotros éramos artistas del rancho, cantábamos con mis hermanos y todos, dice, bien contentos. Dice, allí había una cosa muy bonita. Dice, y esto les platico, dice, porque pues nos reuníamos todos en la noche. Y ya cuando yo ya me casé, dice, que le dije a mi papá que no me iba a casar con él porque pues él ya no quiso que me fuera a casar con el, el papá de mi novio, porque tuvieron unas dificultades entre ellos, dice, serían por alguna cosa que le pasó, no sé, dice, porque no nos quiso ni platicar qué había pasado, ¿eh? Pero me llevó al pueblo y allí me conocí con tu papá, dice. Entonces, ya después, cuando yo ya estaba casada, las fiestas del rancho eran muy bonitas, dice, porque cuando había bautizos, matrimonios, se juntaban todos, hacían unas enramadas grandísimas y se juntaban todos, dice, y se reunían, unos ponían un, un animal para comer, que fue un becerro, un puerquito, las gallinas, todos se reunían y hacían unos cazotes de comida. Y así pasó la vida mi mamá en el rancho, decía ella, muy feliz. Pero ya después, cuando ya estuve ya casada, entonces yo empecé a tener mis hijos. Y sí me acuerdo yo cuando era yo niña que nos llevaba mi mamá al rancho. Ahí vamos todos, hasta caminando nos íbamos. Durábamos como 3 horas caminando y íbamos corriendo por todos los campos llenos de flores. Cortábamos flores y corre, corre, corre. Y mi mamá detrás de nosotros. Ya llegábamos allá con mi abuelita, no, llegábamos y ya mi abuelita nos recibía y ella decía, pásense, mijos, bien contenta que nos veía mi abuelita. Y pues nosotros también. Abuelita, había un lugar de enfrente de donde vivía mi abuelita, bien bonito. Era un llano lleno de flores, que en aquel entonces, como llovía, había unas flores que les llamaban templanillas, estrellitas, las flores de San Juan que le llamaban. No, pues allí nos tendíamos con mi abuelita a cortar las flores, a correr, y luego le decíamos, abuelita, ¿y, ¿y por qué no nos haces unas habas? En aquel entonces, pues ellos tenían sus cosechas de habas. Y ya, sí, claro que sí, tráiganse. Ya ven que los animales hacían del, del baño, pues, su caca de su estiércol de los animales, y había lugares donde se secaban, y decía, esas se llaman cagarrutas, y esas cagarrutas, vayan, traigan todo lo que está seco. Y ahí vamos nosotros a recoger aquellas cagarrutas y las ponía mi abuelita así un montón, les prendía fuego y se quemaba todo aquí como carbón.
y se quemaba bien, bien quemado. Y luego ella con una varita les hacía así y hacía ¿cómo se dice? Fogatita. Sí, la fogata y la desbarataba y allí aventaba hartas habas así. En su delantal llegaba y las echaba allí y cubría aquellas habas con esa lumbre. Uf, se ponían las habas bien bonitas, hasta se reventaban las habas. Habas fresquecitas, Habas, no, no eran frescas, eran ya duras, ya de cáscara durita. Y ya, pues, ahí estamos con mi abuelita que nos hacía todos los gustos. Estábamos bien contentos con mi abuelita. Y los primos se juntaban también todos y empezaban ellos chiquitos a tocar sus instrumentos que tenían una, un acordeón, unos un violincito y todos se ponían así alrededor de la fogata también a cantar, pero chiquitos, chicos. Ya después fueron creciendo y cuando ya estaban ya adolescentes, nosotros pues teníamos nos íbamos al pueblo y ya durábamos una semana o 2, 3 días y vuelta para la casa. Y después cuando ya estuvimos más grandecitos, mi mamá decía, vamos a ver a tu abuelita, pues vamos. Y nos íbamos otra vez a ver a mi abuelita. Y ya llegábamos allí. Se juntaban todos mis primos grandes ya y hacíamos fogatas, lunadas y todos con sus instrumentos que se habían enseñado ellos solitos, con su acordeón, su violín y su guitarra. No, pues era bien bonito. Qué bonito. Cantábamos todos nuestros primos y todos contentísimos haciendo sus lunadas. ¿Y qué cantaban? Pues había unas canciones pues, muy viejitas, pero de la que me acuerdo, pues se cantaba, a ver si me acuerdo de cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba esa canción, pero en ese ya entonces se cantaba Collar de Perlas, este, ¿cómo se llama? Cuando aparezcan los hilos de plata, o sea, ¿cómo se llamaba esa canción? Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul. Entonces todavía ya andaban los muchachos detrás de las muchachas. Y hubieran visto cómo eran entonces los noviazgos. Allí en un cuartito en un cuarto que tenían mis primas para dormir, nada más las mujeres. En la pared, o sea, Era en el mismo ranchito. en el mismo ranchito, atrás del ranchito, le llamaban solar. No, ya ven que las casas están una aquí, otra allá, y tienen sus terrenos atrás. Y cuando iba un novio, me acuerdo de un novio de una prima, y tenía una chamarra colgando así, en un clavo. Yo me recargué así yo no sabía ni, yo sabía que se salían a la cerca a platicar con el novio, pero no, ellos tenían un agujerito. Yo me recargo encima de la chamarra esa que estaba colgando ahí y sentí que me picaron así por detrás. Dije, pues, ¿qué fue esto? Y me volteo y así se hacía la chamarra. Y mis primas pues empezaron a reír. Dije, ¿y ahora qué? Dice, es que está mi novio allá atrás. Dice, ya hicimos un agujerito por ahí. Dice, y que
cuando llegara, y me entrara una varita y moviera para saber que estaba ahí. No, pues era una risión, le digo, esa era una risión de ellas y pues de mí hasta ya salían a la carrera a platicar con el novio. Y pues era bonito porque de todo mundo se escondían de sus papás, se escondían de los primos, se escondían de los tíos, se escondían de todo y apenas iban saliendo a platicar con el novio y vétete para adentro. Y así eran los noviazgos. Y pues era una cosa bonita porque era como emoción. Ya cuando llegaba el novio y oían chiflar o oían alguna señal que allí estaba, pues era una emoción que se tenía, y ahí andan los muchachos que no hay, y tú escóndete aquí, y si viene mi mamá, y si viene mi papá, o si viene mi tío, luego me corres y dices, y así eran los novios de aquel entonces. Yo les platico a mis hijos cómo eran nuestros noviazgos, y ahora me dicen, mamá, pues qué aburrido, pues para que vean cómo era. Pero hasta aquí les voy a platicar para ya después platicar de nuestros noviazgos en mi tierra, ya en el pueblo, de cómo fuimos nosotros también ya, pero y en el pueblo. Y de que hasta ahorita aquí nomás les platico eso porque hay varias cositas que todavía les puedo platicar. Oh, ya. Y bueno, algunas preguntitas sobre lo que platicaste del rancho. Ajá. Cuando hacían sus lunadas y todo eso, ¿se iban a dormir temprano No, o se quedaban hasta tarde? sí, se quedaba uno hasta la medianoche o en la madrugada, ya cuando se sentía que se oían los gallos cantar, ya vámonos a acostar, porque los hombres pues tenían que ir a trabajar al campo. O sea, se desvelaban. Sí, cuando nosotros íbamos y así nos recibían en el rancho, así nos recibían con que llegaba uno y llegaban todos los primos y sacaban sus instrumentos y tía y primos y vamos a hacer una fogata y nos rodeábamos allí en la fogata y a cantar. Y comían Y comíamos garbanzos, comíamos estos habas, allí comíamos lo que, semillas de calabaza, también tostaditas, todo eso. Y a cante y cante. Y cantando y risi. Y platicaban chistes. Sí, bien bonito. Sí. Ah, qué bonito. Eso era en el rancho de mi mamá. Después, por los rumbos del rancho de mi papá, eran otra cosa. Eran otra cosa también, porque ya en el rancho de mi mamá todavía en ese entonces no había estas, ¿cómo se llaman esos? Ponían como bocinas arriba y ponían como, como discos grabados, y ya en otros ranchos, en esos ranchos de las familias de donde era mi papá, era otro estilo, porque ya allí había esos sonidos que habían, ponían sus bocinas arriba de alguna cerca o algo, y allí empezaban a a dedicarle a la canciones a las novias, y ya pues ya era otra forma. Ya había más tecnología Ya en ese otro rancho, sí. Okay. Sí, pero sí, pues yo gocé de un lado y gocé del otro, sí. Porque como me gustaba mucho andar a caballo, yo si me llevaban al rancho, le pedían permiso a mi papá, porque era delicado, pero solo él sabía con quién
me dejaban ir, eran primos, hermanos de él, y pero sí yo les decía, pues, ¿y cómo nos vamos? No, pues vamos a llevar eh, animales para transportarnos. O iban a la casa con sus animales y luego ya después le pedían permiso a mi papá para que me dejara ir al rancho. Como había muchachas también, pues ahí voy, nos íbamos a caballo. A mí me gustaba mucho subirme al caballo. Bueno, ¿Cómo ves? bueno, pues le agradecemos esta platicadita y bueno, pues les agradecemos también a las personas que nos están viendo escuchando y viendo las vivencias de Doña José. Y bueno, les seguimos pidiendo su valioso like y que se suscriban al canal. Y por supuesto que también agradecer los comentarios, ya los estamos leyendo y también si quisieran saber algo en específico de cómo era en aquel entonces, pues también ahí nos lo dejan en los comentarios. Bueno, por el día de hoy sería esta plática y bueno, sigan al pendiente porque vamos a estar subiendo un poquito más sobre la vivencia de Doña José, de Abuelita José. Y te agradecemos, Abuelita José. No sé si gustes agregar alguna otra cosa. Pues nomás, os agradecerles que me oigan mi, mis vivencias que tuve yo desde niña y de mis padres. Todavía me falta platicarles que mis padres pues fueron unos papás de mucho, mm, ¿cómo les dijera? De una educación de, de acercarse a Dios. Yo eso les quisiera decir, para estar cerca de Dios necesitamos mm, convivir con nuestros padres, no alejarnos aunque nos regañen, aunque nos den nuestros coracitos, porque a veces lo necesitamos, porque ya ahorita los niños, en vez de que obedezcan, uno les tiene que obedecer a los niños, pues no, se nos están volteando los, como dicen, como dicen, se voltea el chirrión por el palito, pues no. Yo quisiera que la juventud ahora, pero pues a ver si me oyen o lo que sea, pero yo sí les doy un consejo a la juventud. Ahorita puro vino, pura droga. Ya no hay esa educación de los papás. ¿Qué pasa con nuestros papás? Es todo lo que les puedo decir. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.